Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es William. En este momento pues yo me enfoco netamente en índices sintéticos. Yo ya llevo lo que son prácticamente 7 años haciendo trading. Y bueno chicos, iniciando pues les voy a mostrar las ganancias que yo he tenido netamente con índices sintéticos. Son cuentas que yo he subido de $200, las he podido subir a $2000, a $3000, a $1800. Y haciendo trading de cobertura y otros tipos de sistema de trading he podido capitalizar cuentas. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar cómo yo opero, pues, entre comillas les voy a enseñar parte de cómo yo opero lo que es el mercado de índices sintéticos. Este canal va a ser solamente de Step Index, ¿sí? ¿Qué es lo bueno? Que básicamente ustedes van a poder aprender conmigo cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, en este momento iniciando, ¿qué vamos a hacer? Primeramente nos vamos a ir a una temporalidad macro y dentro de la temporalidad macro vamos a entender el por qué el precio vino hasta estos puntos, ¿sí? Entonces yo les voy a hacer un análisis rápido y sencillo. Yo opero en temporalidad de diario también. Entonces, básicamente yo tengo aquí lo que es un máximo, ¿sí? Y tengo este mínimo. Tengo este otro mínimo, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí tengo múltiples rompimientos de estructuras. Si ustedes se dan cuenta, el precio generó este máximo y vino hasta estas zonas de acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el precio, ¿sí? El precio subió y justamente el precio en microestructura, en esta zona, recuerden que el mercado siempre se mueve por máximo, mínimo y zona de reacción, ¿sí? Y vuelve a lo mismo. Máximo, mínimo y zonita de reacción. Vuelve a lo mismo. Máximo, mínimo y zonita de reacción. Ya depende, obviamente, en qué zona se dé la reacción. ¿Sí? Básicamente es esto. Y él siempre nos genera esto. ¿Sí? Y en estas reacciones, en la parte máxima, siempre genera una reacción muy fuerte. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el concepto de fractalidad de mercado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los fractales se ven desde la temporalidad diaria hasta temporalidad, sí o sí, M1, ¿listo? Desde diaria hasta M1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un mínimo, aquí tengo un máximo, aquí tengo un mínimo, aquí tengo un máximo, ¿sí? Entonces, en este mínimo y este máximo podemos ver un fractal. Tenemos un mínimo, un máximo, una zona de reacción y una subida de precio, ¿sí? Ahí lo podemos ver, miren. Entonces, el mercado siempre va a dividir los fractales de esta manera. Si es alcista, sería el 100%, el 50% y el 0.0, ¿sí? En este caso yo puedo ver otro fractal acá, miren ese. Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos una zona de reacción. Entonces sería un 50%, un 0.0 y un 100%. ¿Listo? El 100% es la zona cercana donde el precio está por reaccionar. Entonces, si nosotros nos vemos aquí, el mercado está literalmente, digámoslo así, en un 80% para tener una reacción, en un 70% para tener otra reacción y en un 60%. ¿Listo? En un 60%, por aquí puede estar el 90% y luego el 100%, entre comillas. Listo, es para que ustedes entiendan más o menos. Aquí de esta misma manera funciona acá, ¿sí? El precio tiene, por decirlo así, niveles de reacción. Aquí está el 40, el 30, el 20, el 10 y así sucesivamente hasta llegar al 0.0. Entonces, esto sirve para que ustedes se puedan, obviamente, orientar. Mucha gente utiliza lo que son herramientas como el retroceso de Fibonacci para poder orientarse de esta manera. No quiere decir que el precio vaya a reaccionar en el 78, yo no sé qué, eso no pasa, ¿sí? El mercado simplemente se mueve por oferta y demanda. ¿Qué es lo chévere? Que cuando tú entiendes la oferta y la demanda, entiendes que el precio se mueve simplemente por temas de un algoritmo interbancario. Ese mismo algoritmo interbancario lo maneja lo que es la empresa Derib, que es la creadora de estos índices sintéticos. ¿Listo? Entonces ellos intentan simular el mismo, por decirlo así, el mismo movimiento del precio del mercado de divisas, muy parecido la verdad, el software que ellos poseen. Entonces este software lo único que hace es capitalizar ciertas zonas del mercado, pero hay que entender algo muy específico y es que este mercado y todos los mercados
se mueven simplemente por impulso y retroceso, ¿sí? El mercado se mueve por impulso y retroceso, no se mueve ni cuadrado, ni triángulos, ni nada de esa vuelta, ¿listo? Simplemente es impulso y retroceso y lo podemos ver acá. Máximo y mínimo, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y aquí ya hubo como un retroceso bajista, luego un impulso alcista, un retroceso bajista, un impulso alcista, un retroceso bajista, y aquí ya lo igualó y nos generó un impulso también bajista. Aquí lo está haciendo un impulso alcista, impulso bajista, impulso alcista, impulso bajista, un impulso alcista, un retroceso bajista, impulso alcista, retroceso bajista y luego un impulso alcista. Listo, aquí el precio lo superó levemente, pero pues esto no quiere decir nada, ¿sí? Aquí netamente había un tema donde había posiblemente liquidez, donde el precio tenía que venir por X o Y razón, y listo. Luego de eso tenemos que el precio, vemos que el precio vino, hizo este movimiento de aquí hasta acá, generó obviamente algo que se llama rompimiento, ¿sí? Y en este rompimiento vemos que el precio pues nos rompió con dos cuerpos, ¿sí? Con uno y con dos cuerpos. Nos generó un rompimiento con uno y con dos cuerpos. Luego de eso, él volvió, hizo una absorción, o sea, volvió, luego intentó bajar, pero aquí sí no hubo rompimiento múltiples. Entonces, cuando uno entiende esto, entiende que el precio lo único que está intentando hacer es capitalizar algunas zonas de arriba, y como él no puede, pues va a comenzar a intentar subir los precios. En este caso comenzó a subir los precios, ya no volvió, o sea, nos hizo esto. El mercado nos hizo esto en pocas palabras. Perdón, perdón. El mercado nos hizo esto. ¿Sí? Entonces, él nos hizo un mínimo y generó un máximo, pero este máximo nos dejó un espacio, el cual no rellenó acá, ¿sí? Obviamente sí hubo algo aquí que generó toda esta subida, luego el precio volvió a bajar y luego el precio volvió a subir, y aquí sí hubo algo muy importante, porque el precio nos reventó el precio con lo que fue esta subida y con estos múltiples cuerpos que hay de aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces, después de que el precio hizo esto, el precio obviamente, él siempre va a intentar volver a la zona. Intentó volver a la zona, miren, y lo hizo eficientemente, ¿sí? Volvió a la zona, miren, volvió y capitalizó la zona, luego volvió y comenzó a subir de manera en que esto, si ustedes se dan cuenta, este es el claro ejemplo de que esto es un impulso bajista y esto es un retroceso alcista. Eso quiere decir que la tendencia actualmente del mercado es bajista, ¿sí? No es alcista, sino bajista. Hay puntos donde puede igualar el precio, pero no quiere decir nada más. Es más, si yo marco aquí un máximo y este máximo está acá y veo que el precio está comenzando a subir de esta manera como lo está haciendo acá, ¿sí? Como lo está haciendo acá, les voy a poner de otro color, miren, como lo hizo acá, ¿sí? Esto simplemente quiere decir que es un impulso, ¿sí? Fuerte, alcista, pero no es un impulso que esté poniendo, por decirlo así, en duda lo que es la tendencia principal del precio, porque si nosotros vamos para una macro temporalidad más grande, podemos ver que el precio viene bajando. Ahí es donde nosotros podemos confirmar que tenemos una tendencia totalmente eh, bajista. ¿Listo? Entonces, después de que nosotros entendemos esto, después de que nosotros sabemos que el precio pues nos está haciendo todos estos movimientos, todos estos estragos que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Vemos que el precio comenzó a retroceder, a hacer un retroceso, miren, impulso, retroceso, con la única cosa y es querer hacer lo que hizo acá, ¿sí? Un fractal, miren, tenemos un máximo y de aquí tenemos un mínimo. El precio lo único que hace en ese fractal es simplemente dejar una deuda pendiente, él baja y luego él comienza a subir, él no sube completamente, sino hasta cierto nivel. Si recuerden que el mercado siempre se parte en lo que son tres niveles, el 100% del nivel, el 50% y el 0.0. 0.0. Entonces, 0.0, 50% y el 100%. El mercado casi siempre va a llegar a lo que son los niveles. Cuando estamos hablando de fractal, un fractal es un máximo, un mínimo y una zonita de reacción que es esta, usualmente, y el precio se fue. Que esto es lo que ustedes están viendo aquí. Esto básicamente es como una cajita, ¿sí? Entonces, cuando esa cajita se rompe, como ustedes lo están viendo en este momento,
lo que ocurre es que el precio pues sigue un camino, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Si ustedes se van para aquí para atrás, ustedes pueden ver otra cajita. Miren esto. El mercado se mueve por la mejor comparación o la mejor forma de aprender cómo se mueve el precio o entender cómo se mueve un mercado, por decirlo así, es haciendo comparaciones de la vida real. Y si tú tienes una caja, sí, entre comillas, si tú tienes una caja y la caja se rompe por arriba o por abajo, tú tienes que irte sí o sí. Obviamente si estamos hablando de temporalidades macro, que son estas temporalidades, tú tienes que irte sí o sí como por el lado de la cajita, por donde está yendo básicamente el agua, por decirlo así. En este caso el agua se está yendo por la parte de abajo. Entonces esa misma comparación yo la puedo hacer acá. Yo tengo un mínimo, ¿sí? Y tengo un máximo. ¡Pum! Aquí, ¿qué hizo? Si yo encierro esto, miren esto, si yo encierro esto de esta manera, yo sé que por aquí fue donde hubo más rompimiento por parte de la caja. El precio volvió y hizo todo esto y comenzó a bajar, hizo todo esto. Yo entiendo que al romperse la caja por ahí me está marcando de que en este momento estamos en una tendencia totalmente bajista. ¿Listo? Por más de que haya, entre comillas, personas que hagan banderines y todo esto la verdad tiene mucho margen de error. Porque el tema de los banderines o las tendencias tiene algo pero muy fuerte. Y es que el precio muchas veces va a salir de dichos canales. Entonces, para no profundizar mucho en eso, yo prefiero ser un trader de oferta y demanda porque me da mucha más precisión que ser un trader de líneas, ¿sí? Y de banderines y todo eso que es de la vieja escuela. Lo respeto, pero pues no lo comparto. Entonces, el tema de la fractalidad es muy bueno porque tú entiendes que el precio simplemente lo único que está haciendo es querer llegar al nivel donde él dejó una deuda, que es este nivel de acá. Él intenta ir por ese nivel y luego sigue su camino. Él hace esto usualmente. Entonces, esto, ¿sí? Este nivel que ustedes ven acá es un nivel bastante importante para el precio en temporalidad macro. Imagínense ustedes poder tomar un trade, saber el por qué el mercado llegó hasta esta zona, o sea, hacer esto, saber que el mercado viene nos hace un mínimo, pero obviamente esto no es válido acá, el por qué no es válido, luego nos genera lo que es este máximo. Miren esto, tenemos un máximo acá, y saber el por qué el precio llegó hasta esta zona, ¿sí? Entender el por qué el mercado llegó hasta esta zona. Si ustedes entienden eso, van a poder forrarse en plata porque eso es súper sencillo. Entonces, el mercado viene y nos hace un mínimo, luego nos rompe, miren aquí nos rompe, miren, toda esta partita donde nos rompe, luego vuelve y cae y nos da a entender el precio, que básicamente aquí estamos en una estructura totalmente bajista, mirenlo acá. El precio cae, vuelve y nos genera un máximo, vuelve a pasar lo mismo. Entonces aquí el precio cae de una manera muy fuerte, vuelve y ocurre lo mismo que ocurrió acá. Miren esto. Y aquí el precio nos demuestra que él simplemente se mueve por expansión y retroceso, ¿sí? Una expansión bajista, un retroceso alcista, expansión bajista, retroceso alcista, o de pronto es diferente, puede ser una expansión alcista y un retroceso bajista, ¿sí? Una vuelta así. Entonces, cuando ustedes logran entender esto y entienden perfectamente que el precio se mueve de esta manera, pues va a ser muy fácil capitalizar. Pero cuando la gente no entiende, pues obviamente se le hace muy difícil. Entonces, esto es un fractal y esto es un máximo. Este es el mínimo del precio, hay que ser muy paciente. Y pues básicamente, si yo entiendo esto, pues puedo decir, ok, aquí hay algo importante y si se me va acá, porque aquí se me puede ir el precio, igual la cajita se rompió y en algún momento la caja va a volver por una razón a estas zonas. Hay mucha gente que dice, no, pues ya perdí el trade, ya fue, y se desanima. Hay que ser muy pacientes porque yo he visto muchas personas que tienen un problema y es que a la hora de hacer trading, ¿sí? Un ejemplo, digamos aquí tenemos una operación, tenemos un máximo, un mínimo, y el mercado nos dejó, por decirlo así, un orden block, ¿listo? Una zonita importante. Y usualmente la persona lo único que hace es decir como, ok, se me fue. Sin saber que por encima de esta zona hay más liquidez, que es esta liquidez de acá. El por qué hay más liquidez, eso lo pueden aprender conmigo, ya dentro de mi canal sí o sí privado, obviamente.
Se toma este trade. ¿Por qué se toma este trade? Bueno, porque básicamente hay una zonita de liquidez por encima que está permitiendo que el precio capitalice. Entonces aquí ya el precio ahí sí cae con toda la fuerza, pero dentro de lo que ocurrió aquí con esta primera reacción obtuvimos algo que se llama confirmaciones para poder tomar un trade. ¿Cuáles confirmaciones? Bueno, yo entiendo que el precio viene haciéndome múltiples rompimientos, ¿sí? El precio vino hasta acá y me generó rompimientos acá, vino hasta acá y me generó rompimientos acá en estas múltiples zonas de acá, y me está mostrando que posiblemente hay una debilidad de precio. El precio cae y hace toda esta evolución. Entonces, de esa manera es que yo entiendo muy bien el precio y yo puedo tomar trades en temporalidad macro, diaria, de días, y puedo sacarle mucho partido a cuentas de $200. Cuentas de $200 que en cuestión de días se convierten en cuentas de $2000. Entonces, si tú eres una persona que está interesada en cómo aprender a capitalizar tus cuentas, cómo aprender a sacarle mucho provecho a eso, cómo aprender literalmente a ser un experto en Step Index, simplemente vea la descripción del canal, vea la parte de Telegram o vea mi link de WhatsApp que está también ahí, y puedes tomar un curso conmigo, obviamente. El curso en este momento va a valer $100 el año. Es un curso que te va a garantizar que tú vas a salir rentable. Vas a salir rentable. ¿Listo? Bueno, chicos, espero que estén muy bien, que les haya gustado súper la información. Es una información súper chévere. Nos vemos en una próxima y chao, chao.